Bueno, bienvenidos a todos, que tengan buen provecho porque acabamos de comer y vamos a dar inicio a esta primera mesa después del receso y en primer lugar va a leer el doctor Claudio García Ehrenfeld y nos va a presentar, ¿se oye bien o se oye cortado? Okay. Nos va a presentar instrucciones para ascender y descender por el camino de la verdad, la tabla de Cebes y Hermótimo de Luciano de Samosata. Así que te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento. Es un verdadero honor poder compartir esta mesa sobre literatura y filosofía con mis colegas Minor y Camila. Muchas gracias a ustedes y también a todos los que han venido desde muy lejos hasta aquí. Lo primero que quiero decir es que no sé de dónde me viene la tendencia a ponerle títulos esotéricos a las cosas, pero me disculpo de antemano si alguno de los presentes se tomó muy en serio esto del camino de la verdad y viene aquí como a descubrirla. Más bien, como mencionó Raquel, en estos 15 o 20 minutos voy a presentar una breve comparación entre dos textos. Quizá entre ustedes sea más conocida la tabla de Cebes, que está escrita en griego koiné y que fue escrita en algún momento en el reinado de Augusto y Domiciano, que el Hermotimo sobre las sectas de Luciano de Samosata, escrito en ático y en mi opinión con bastante probabilidad alrededor del año 170. Yo ya sé que estos dos diálogos no son precisamente un bestseller entre todos los aquí presentes y por eso me disculpo de antemano si alguna de las cosas que tenga que decir pues suenen demasiado oscuras. También me disculpo por la falta de tiempo, no pude traducir todos los pasajes, pero espero que podamos ayudarnos entre todos. Entonces la relación que existe entre la tabla y el Hermotimo de Luciano pues ya ha sido señalada por muchos de los investigadores más importantes de Luciano sobre todo, como Bomper, Schwartz, Jones y Nesselrath más recientemente. Pero lo que yo pienso es que profundizar en las implicaciones de dicha comparación puede ayudar a preparar una base metodológica que nos sirva para comprender mejor los límites discursivos de los textos protrépticos en general. Entonces, muy recientemente, en el 2014, Squire y Gredline, en un excelente artículo, trataron de revivir el interés por la tabla, pero enfocándose más en su estética y en la relación que existe en este texto entre texto y pintura, que en su, digamos, la aproximación más tradicional de este diálogo es ver el mensaje moral y dogmático del texto. Y aunque estoy de acuerdo en casi todo lo que estos dos autores tienen que decir, considero que al omitir, decir cuando menos unas pocas palabras del Hermotimo, pues también se han equivocado en el tipo de contrato que existe entre el lector y el texto de la tabla. Y pues pienso yo que está basado en un tipo de confianza, en una invitación a la relectura, en algo así como un instructivo. Sería muy raro que nosotros compráramos algún artefacto con un instructivo y dijéramos, bueno, no voy a creer en nada de lo que aquí está escrito, todas estas instrucciones no sirven para nada, mejor lo voy a hacer yo, o incluso voy a escribir yo mi propio instructivo. Entonces, como muchos aquí saben, los textos filosóficos protrépticos, como la tabla, pues fueron o son un tipo de exhortaciones que invitan enérgicamente a vivir en este contexto filosóficamente. Hay otro tipo de exhortaciones, a seguir un tipo de profesión, la medicina, por ejemplo, Galeno tiene su protréptico, ¿no? Pero por esa razón, porque son exhortaciones, los textos protrépticos también tienen una alta dosis de prescripción moral. Incluso la tabla parece ser, además de una exhortación, un tipo de instructivo que pudo haber complementado, pienso yo, a una techne peritombion más amplia, de la cual, como veremos, lo textual solo era una parte. Entonces yo pienso que este texto invita a que pensemos en lo que está más allá del texto. Probablemente nunca vayamos a saber quién fue el autor de la tabla y hacia qué tipo de dogma filosófico querían orientar a sus lectores. Sin embargo, eso no quita que, como cualquier otro texto protréptico, la tabla sea
un tipo de texto que exige como cláusula principal en el contrato que establece con el lector, pues esta confianza. Por cuestiones de tiempo, en esta presentación hablaré más sobre la tabla que sobre el hermotimo, pero espero en las conclusiones pues poder profundizar en esta relación. La tabla comienza, paso a describir un poco, esto está en sus handouts. La tabla comienza con un grupo de visitantes, peripatuntes, que llegan al templo de Crono y que se encuentran junto con otros objetos religiosos en el recinto, un cuadro votivo, una pinax si queremos, con una extraña pintura que contiene peculiares fábulas, y la expresión es en grafe xene, tis caemithus ejusa idius. Por bastante tiempo los visitantes permanecen inciertos sobre cuál pudiera ser el posible significado del mito, y lo que destaco de esto es que los visitantes permanecen aporunton, están en perplejidad, están desconcertados sobre el tipo de mitología que tiene el texto, que tiene la pintura. Y de pronto se les aparece un anciano, ¿verdad? Y que así de la nada, y que se encuentra ahí y les dice que es normal que estén perplejos, que estén en aporía, pues ni siquiera los propios habitantes del lugar saben bien qué significa esta imagen. Entonces el anciano dice que él sí puede explicar la lámina porque él mismo en su juventud conoció y admiró al artista, cuando el artista ya estaba viejo, pero cuando todavía conservaba, y esto está en su handout 3, pues una sabiduría excepcional, algo así como tanto en la teoría como en la práctica, en la que imitaba el tipo de vida de Pitágoras y de Parménides. Si alguien... Repartí todos los que tenía, perdón, discúlpenme que... Entonces el handout. Sí, ahí dice, empieza con alac xenos tis pala hipote aficeto deuro. Sí. Sí. A pesar de esta buena disposición del anciano, lo que él hace es también darnos un caveat, y este se encuentra inmediatamente después en el inciso 2. Nos dice este anciano que la explicación acarrea un peligro. Voy traduciendo más o menos para que todos puedan seguirme. Si pones atención y entiendes lo que dice, serán sabios y felices, pero si no, serán tontos y felices, algo así como darán pena, serán ignorantes y vivirán de mala manera, puesto que la explicación es semejante al acertijo de la esfinge con el que desafiaba a los hombres. Si alguien lo descifraba, se salvaba, pero si no lo descifraba, la esfinge lo mataba, lo destruía. Lo mismo es en el caso de esta exégesis, para traducirlo literalmente. Verán, para la humanidad la esfinge es la insensatez. Esta habla en enigmas sobre lo que es bueno, lo que es malo y lo que no es ni bueno ni malo en la vida. Por ello, si alguien no logra comprender esto, ella lo destruye. No solo una vez, esta es una metáfora bonita, sino como quienes fueron asesinados por la esfinge, de a poco se van muriendo, como quienes están condenados a un suplicio. Pero si al caso alguien llega a entender, entonces se salva y llega a estar pues, bendecido y feliz por el resto de su vida. Y esta es la razón por la cual los visitantes no tienen que tener miedo si es que ponen atención y no entienden a medias el mensaje. Una vez que ha hecho el anciano esta advertencia, entonces comienza una ilustración que varios alumnos aquí creo que ya conocen. Es un camino, ¿verdad?, por una bios filosófica a través de buenas y malas elecciones. Y el camino va problematizando, digamos, hacia dónde conducen las buenas elecciones y hacia dónde conducen las malas. Entonces es así como vemos el tipo de contrato, el tipo de relación que este texto nos está demandando. Y lo vemos mejor cuando entramos, llegamos, por decirlo así, en el camino con grámata o la literatura. Entonces, al inicio de la vida, el daimon, con un pergamino en la mano, que creo que es algo importante, es una especie de autorreferencia
digamos, a las instrucciones, a lo que el daimon le prescribe a cada vida, va señalando quiénes ya fueron admitidos en la vida, a los eisporeuestai, y digamos lo que debe seguir cada quien para lograr salvarse o no. Y uno de los requisitos es llegar a la verdadera paideia. Para llegar a la verdadera paideia en la tabla, lo que se nos dice es que primero hay que llegar a doxa, y doxa puede conducir hacia dos lugares: uno es hacia la falsa educación y el otro es hacia la verdadera educación, hacia la verdadera paideia. Y es aquí donde yo creo que tenemos que poner mucha atención, porque entonces el texto sí nos dice que no es un texto como cualquier otro. Esto se encuentra en el siguiente punto, en su handout. Se nos dice que la literatura, o grámata, es una actividad propia de los amantes de la falsa educación, de la pseudopaideia, que, y esto es lo que está en el handout, han sido engañados al creer que están conviviendo con la verdadera paideia. Los integrantes de la literatura son poetas, oradores, dialécticos, músicos y demás cosas semejantes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de texto es la tabla según la tabla misma? ¿Hay algún tipo de autodefinición aquí? Porque si no, pues estaríamos corriendo el riesgo de quedarnos perdidos siempre con la falsa educación, si es que la tabla es exactamente el mismo texto que cualquier otro. Según el anciano exegeta, si el daimon conduce hacia la falsa educación, y esto está en su handout 6, sí, no es cierto, perdón, está en su handout 4, sí, según el anciano, llegamos a la falsa educación porque esta, aunque no es fundamental para llegar a la paideia, sí puede ser útil para avanzar más rápido hacia el verdadero objetivo de la bios, que es ser feliz, la eudaimonía, siempre y cuando uno no se quede estancado en la falsa educación. Y entonces mi respuesta a esto es que, por supuesto, lo que tenemos en nuestras manos, lo que hubiera tenido un lector de la tabla siglos antes, pues es un diálogo, un libro que con préstamos socráticos y platónicos nos dice que tenemos que salir, que trascender el texto, y al mismo tiempo nos dice los límites de interpretación que podemos tener de la tabla. A ver si ahorita me puedo hacer más, puedo ser un poco más claro. Si se fijan un poco más abajo, de la misma manera en que el anciano hace una autorreferencia a sí mismo, de la misma manera en la que la tabla se hace una autorreferencia, el anciano parece estar hablando de sí mismo cuando habla de los intérpretes. Eso sigue estando en la tabla 23. Dice que al igual que algunas veces nosotros comprendimos lo que se dice gracias a un intérprete, no obstante también es útil conocer el idioma nosotros mismos para poder entender con mayor precisión. Y entonces, de la misma manera, nada nos impide que nos hagamos mejores, incluso con estos aprendizajes literarios. Al fin y al cabo, los mathematicoi no tienen ninguna ventaja sobre el resto de la humanidad, puesto que uno puede ser docto en literatura y conocer el resto de las disciplinas, uden garcoliei eidenai men grammata kai cateheinta mathemata panta, pero al mismo tiempo uno puede no conocer la verdadera naturaleza del bien y del mal. Como dije antes, esta autodefinición es también autodeterminante. En la conclusión de la tabla se enfatizan los límites que tiene la exégesis del anciano de esta imagen. Y estos son, pues, en mi opinión, al mismo tiempo una especie de instrucción de cómo debemos utilizar la tabla, el libro que tenemos en nuestras manos. Esto está un poco más en la página siguiente, está en latín. Como saben, se perdió una parte de este texto y por eso se conservan los últimos párrafos en latín. Nos dice que podemos llegar a carecer de algo fundamental, ¿verdad? Y eso es el habitus ile. Ahí hay un error, discúlpenme. El hábito mediante el cual podamos prescribir o conquipias, prescribir esta misma sentencia a nuestro ánimo.
Por lo tanto, durante todo el curso de la vida se puede perseguir una práctica de las cosas que brevemente nos han indicado en este texto, pero para que las cosas que nos han dicho se fijen en nuestra mente y se conviertan en un hábito. No obstante, si seguimos dudosos de todo el significado de la tabla, lo que nos dice aquí es que regresemos a ella, para que dice literalmente el anciano, para que yo les vuelva a dar una explicación que disipe la duda de vosotros, ¿no? Si autem dubitaveritis de aliquo re, revertimni ad me ut explicem vobis ea de re quibus dubitatio a vobis discedat. Entonces yo lo que pienso que sucede en este pasaje es que se establece una nueva relación al final del texto, en la que, digamos, el lector adopta el papel del visitante, y en la cual el texto mismo se convierte en guía. Esto implica, por supuesto, que el lector confíe en el enigmático contenido por el cual se invita a la relectura. Entonces nunca se agota el contenido místico, si quieren, de la tabla, pero siempre podemos regresar a ella ahora como exegetas nosotros mismos. No importa cuántas veces se haga la relectura, el visitante, el lector, siempre podrá ser presa de la falsa educación si no practica las enseñanzas contenidas en la tabla correctamente. Entonces, para concluir esta parte, como otros textos protrépticos, la tabla parece hacer referencia a la ascesis filosófica que se requiere del alumno para su progreso. Regresar al enigma que se nos presenta en la tabla sirve fundamentalmente para salir de una aporía. Y esto es muy importante, o sea, regresamos al libro para aclarar nuestras dudas, no al revés, para problematizar un problema. Pero las enseñanzas de la tabla no se agotan en la teoría, en la doctrina, en el logos, para usar el lenguaje de esta época, que adquiere el estudiante de su maestro y de los textos, sino que exigen estos textos también la aplicación de la teoría en las acciones o erga. Entonces, ahora quiero ya nada más pasar a las conclusiones de esta plática, hablando del Hermótimo o sobre las sectas de Luciano, y el modo en el que este texto nos presenta una especie de anti-instrucciones. O sea, a diferencia de la tabla, el texto nos pide que no creamos en la voz principal, en Licino. Y quisiera poner atención en el camino principal, en la metáfora principal de la tabla, que es la de la metáfora. Como señalan Squire y Grethlane, a Luciano le gustaba hacer parodias de este texto. La más famosa de estas es la que se encuentra en el Peritón en Misto Sinonton, sobre los que están a sueldo, los profesores que trabajan a sueldo en el sector privado, ¿verdad?, de las casas romanas. Ese es un pasaje bellísimo, en mi opinión, en el que Luciano sustituye a la felicidad por la riqueza, por Plutos, y al fin y al cabo quienes deciden seguir el camino de la educación privada en casas de nobles romanos, pues acaban siendo muy tristes, ¿no? Es todo lo contrario a la tabla. Otra referencia muy famosa de Luciano se encuentra en el Profesor de Retórica, que curiosamente es un texto falsamente protréptico que invita a los lectores a que se conviertan en sofistas, pero también nos dice todos los peligros que hay de ser un sofista. Es tan exagerado que resulta chistoso. Y la metáfora del camino está igualmente reinventada muchas veces en ese texto, en el cual no me puedo detener. Como saben, esta metáfora de la virtud, del bien, el camino que lleva la virtud al bien y de todo esto, pues el locus classicus es Hesíodo. Se habló hace rato de las dos eris que hay en Hesíodo, pero creo que también es importante para cierto tipo de textos destacar la metáfora del camino que está ahí en su handout 7. Y muchas veces van a ver este pasaje, me preocupa esto, en textos sobre Luciano, en textos también sobre la tabla, citado a medias, solamente citan esta parte del camino difícil, ¿no? Macros de kai orcios oimos esauten kai
tregisto, proton. Pero antes también Hesíodo nos dice que, nos dice que el camino es muy fácil y que Perses es un necio y lo exhorta a seguir el camino mejor, pero después se nos dice que el camino es más fácil. Entonces hay dos partes, hay dos caminos aquí, o dos partes del camino, una que es difícil y otra que resulta ser más fácil, por lo menos al final. Otro locus classicus fundamental que retoma este pasaje de Hesíodo, por supuesto, es el pasaje de los Memorabilia de Jenofonte, en el que Heracles en la encrucijada se encuentra con dos mujeres, Caquía y Arete, y pues tienen un debate y finalmente decide Heracles irse por el camino de la virtud. Y otro pasaje muy importante para entender el Hermotimo, que ya tampoco voy a tener tiempo ya no voy a tener tiempo en esta plática, es el del Menón que está aquí, el del camino a Larisa. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, ya nada más para concluir, me parece, el Hermotimo es un texto que nos presenta la situación inversa a la tabla. En él tenemos a dos personajes, Hermotimo, que tiene 60 años y que tiene 20 años estudiando filosofía y todavía no es feliz, y dice que le faltan otros 20 años más para llegar a ser virtuoso, ¿no? Y Licino, que se disfraza de una especie de segundo Sócrates y persuade a Hermotimo de abandonar su camino filosófico y de hecho de no hacer nada, de vivir una vida relajada. Por ahí puse el pasaje final, me parece. Y el texto, digamos, le pregunta a Licino Hermotimo: oye, ¿tú cómo escogiste ser un estoico si había tantos filósofos de tantas sectas por aquí? Que por supuesto es una parodia a las distintas mujeres que aparecen en la tabla. Y nunca se llega a una conclusión. La conclusión del diálogo es que la filosofía es anéfictos. Es imposible, no se puede llegar a ella. Entonces, lo que aquí acabo de presentar realmente es una propuesta. Espero que hayan podido entender algo de lo que dije, y es un trabajo en curso que todos sus comentarios me harán bien, me ayudarán a aclarar mi mente, y muchas gracias. ¿Me tardé lo suficiente? ¿Me pasé el tiempo? Gracias. ¿Quién sigue? Bueno, muchas gracias, Claudio, y vamos a pasar ahora a la presentación de Maynor Herrera Valenciano, el discurso de Odiseo en Filoctetes de Sófocles, reflejo de su arete. Entonces, tienes la palabra. Algo que quería avisar: si quieren escribir alguna pregunta, levanten la mano y los chicos de atrás les van a pasar un papel, porque ahora va a ser por escrito. Entonces, si quieren preguntar, por favor, levanten la mano. Bien, muchas gracias. Bien, antes de iniciar, agradezco a la organización del Congreso el haberme permitido participar, y a todos ustedes por venir a escuchar nuestras ponencias, a los compañeros de la mesa. De igual forma, muchas gracias por estar acá. La facilidad del Odiseo homérico de proferir discursos persuasivos, aunque fundamentados en la mentira, pseudos, fue también reconocida en el siglo V a.C. por Sófocles en la tragedia Filoctetes, representada en el 409 a.C., periodo convulso en Atenas, marcado por una profunda división interna, crisis de valores y oportunismo político. En la pieza mencionada anteriormente, en un contexto semejante al presentado en el canto 9 de la Ilíada, Odiseo, también llevando una embajada y participando de un episodio referente a la guerra de Troya, debe reconducir a Filoctetes al ejército aqueo, pues Troya solamente sería derrotada si los aqueos contaban con la presencia del hijo de Aquiles y con las armas de Heracles, que estaban en posesión del tesalio Filoctetes. El hecho de que Odiseo sea destacado para misiones diplomáticas al servicio de la comunidad en situaciones difíciles se justifica por su capacidad de convencimiento. No obstante, a diferencia del Odiseo épico, en Filoctetes se revela al héroe con un perfil cuestionable.
el de un hombre destinado a cumplir su misión sin tomar en cuenta los medios, muchas veces ilícitos, para conseguir su objetivo, que es apoderarse del arco de Heracles. Es evidente que el suceso de la empresa dirigida por Odiseo no traería solamente beneficios para él, sino para todo el ejército aqueo. Muy probablemente el tragediógrafo, valiéndose de ese personaje homérico, quiso hacerlo representar figuras de su tiempo asociadas al discurso lógico y poder de seducción propio de los sofistas. Esto porque el discurso de Odiseo representa en muchos momentos la actitud de estos sofistas de la época de Sófocles, maestros de retórica que enseñaban a sus discípulos a volver argumentos flojos y falsos en verdaderos y persuasivos. Era de esperar que Odiseo poseyese características semejantes a los ciudadanos que tenían como instrumento el discurso, ya que el régimen democrático floreciente en el siglo V, en ese régimen el diálogo y el debate se tornaban poderosos elementos para la exposición del pensamiento y por consiguiente propiciaban a los que tenían habilidad en el hablar y carisma personal para seducir y conquistar un número considerable de seguidores, entre ellos políticos y muchos jóvenes aristócratas. Así, al tenor del contexto y de su capacidad creativa, Sófocles puede, en la relectura del personaje Odiseo, destacar sus características distintivas y servirse de ellas, de acuerdo con el tema central de la narrativa mítica, alterando sutilmente el enredo original para dar contornos trágicos a la pieza y mostrar trazos sofísticos en Odiseo. Los argumentos utilizados por Odiseo para convencer a Neoptólemo de actuar de acuerdo con sus consejos se asemejan a aquellos utilizados para intentar persuadir a Aquiles para que retornase al campo de combate. En los dos casos, la versatilidad discursiva del rey de Ítaca es sobresaliente por su técnica de abordaje y su perspicacia para desenvolver un plano bien formulado con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. Si en Homero, en el canto 9, el rey de Ítaca está en compañía de Fénix y Áyax para tratar un asunto polémico, el retorno de Aquiles a la guerra, del cual todos fueron testigos, en Sófocles, Odiseo está junto a Neoptólemo, no obstante, el itacense es el único que tiene conocimiento del evento que se propone resolver, que es la reintegración de Filoctetes al ejército aqueo. El desconocimiento del joven acerca de lo que de hecho ocurrió con Filoctetes contribuyó bastante para que Odiseo contase la historia que a él le conviniese y pudiese adicionar elementos y opiniones de las cuales el joven era un neófito. En el tanto, esta manera de actuar, considerando el conocimiento de su interlocutor sobre el asunto discutido, es característica de Odiseo y había sido utilizada con éxito delante del experimentado Aquiles en el célebre pasaje en el que el rey de Ítaca, después de reportarse la posición soberana del Pélida en el mundo de los muertos y de tener algunos argumentos rechazados, responde a los cuestionamientos de Aquiles sobre el padre y el hijo Neoptólemo, como se presenta a continuación. Voy a leer las citas ya traducidas por cuestiones de tiempo. No conozco ninguna noticia del sabio Peleo, pero sí te diré de tu hijo, del caro Neoptólemo, la verdad como quieres y ordenas que yo te la diga. Pues yo mismo de Esiros, a bordo de la armónica nave, lo llevé hasta las huestes aqueas de grebas bellísimas. Cuando bajo los muros de Ilión un consejo teníamos, él hablaba primero que nadie y jamás sin acierto. Solo Néstor divino y yo mismo vencerle podíamos. Y si bajo los muros de Ilión los aqueos luchábamos, no mezclábase con los guerreros ni aun con la turba. Antes bien, gran distancia avanzaba y a nadie cedía. ¿Cuántos hombres mató cuando en fiero combate luchaba? Como se pudo notar, Odiseo expone diligentemente los hechos que agradarían a su interlocutor. En la verdad, plenamente convencido de los principios aristocráticos establecidos en el código heroico, en la Artida elogia a Neoptólemo en dos áreas muy valoradas por los guerreros, la palabra y la acción. En relación con la primera, dice que el joven era el tercer hombre en el ejército en condiciones de demostrar un discurso armonioso y capaz de seducir a sus oyentes, ya que los mejores eran Néstor y el propio Odiseo. En lo referente a la segunda, Neoptólemo, conforme el relato de Odiseo, era un joven valeroso y dispuesto a morir en combate por defender el ejército. Vale la pena resaltar que todos los hechos descritos por Odiseo no habían sido presenciados por Aquiles, razón por la que el Pélida no podría cuestionar las informaciones recibidas.
Verificamos así distintos posicionamientos de Odiseo al proferir sus discursos. Delante de Fénix y Áyax procura dirigir su habla haciendo pautas en motivaciones plausibles, no valiéndose de ningún registro disimulador, probablemente porque ninguno de ellos era susceptible al engaño y porque conocían minuciosamente de lo ocurrido. En contraposición, junto a Aquiles en el Hades y de Neoptólemo en la isla de Lemnos, el héroe de Ítaca formula razonamientos consistentes que aseguran tanto la confianza del padre como del hijo. Esto es patente, pues Odiseo desenvuelve su discurso y la manera de actuar de acuerdo con su interlocutor. La cualidad oratoria del joven hijo de Aquiles mencionada en el canto 11 de la Odisea ciertamente fue evaluada para que los jefes de los aqueos pudiesen presentarlo como el compañero ideal de Odiseo en la empresa de traer a Filoctetes. En esa perspectiva se debe entender a los dos guerreros que llegarán a la isla de Lemnos como los más calificados para la misión. Neoptólemo no era, por lo tanto, un incauto o un inhábil orador, presa fácil de los argumentos de Odiseo. Pero Odiseo, después de haber explicado sucintamente el motivo del abandono de Filoctetes en Lemnos, define enfáticamente en el verso 15 la función que tendrá Neoptólemo en la mencionada embajada. Vamos, tu misión es ayudar en lo restante a partir de ahora. Es interesante destacar que en la elaboración del discurso para convencer al joven para que muestre valentía en la isla de Lemnos, Odiseo evoca también la ascendencia heroica de Neoptólemo por medio del vocativo Agileiospai, el hijo de Aquiles, ya utilizado en el verso 4 de la obra. Esa repetición del vocativo es un registro retórico, ya que al evocar el nombre de Aquiles, Odiseo traza los recuerdos de los hechos heroicos del mejor de los aqueos. De hecho, se trata de un apelativo emocional que pretende no solo animar a Neoptólemo, sino que busca propiciar la participación incondicional del hijo de Aquiles. Independientemente de la estratagema utilizada, a pesar de que el joven aún no tenía conocimiento de su misión, la cual no será explicada sino hasta el verso 55. El argumento de Odiseo en el verso 52, en el que menciona que el joven deberá actuar como subordinado, refuerza la tesis de que tal solicitud no debería ser cuestionada, antes bien debería cumplirla cabalmente. Las palabras reflejan la idea ya proyectada en el inicio de su discurso de que el subordinado debería ser obediente a los superiores y de ninguna manera podrá irrespetar las órdenes. Del discurso de Odiseo vale la pena citar los versos del 50 al 53, los cuales revelan la forma característica de argumentar que posee el héroe. Hijo de Aquiles, cito, es preciso para lo que has visto que seas noble, no apenas de cuerpo, pero si oyeres algo nuevo de lo que antes no escuchaste, obedece, ya que estás presente como un subordinado. Parece que tal discurso tiene como punto de partida situaciones ocurridas en los cantos 1 y 9 de la Ilíada, cuando Aquiles decide retirarse de la guerra y no aceptar los presentes ofrecidos. Estos son los motivos por los cuales Odiseo, consciente de la actitud intempestiva del padre de Neoptólemo, decide, deseando evitar las consecuencias funestas de la insubordinación del mejor de los aqueos sabiamente y sin explicar, recordarle al joven guerrero que él debe obedecer en cualquier situación por el simple hecho de que él es un subordinado. De esta forma, Odiseo, en los versos 55 y 56, después de explicar los aspectos de la obediencia, revela a Neoptólemo que para finalizar la misión en la isla de Lemnos es preciso que engañes el espíritu de Filoctetes con palabras. Tal solicitud es amplificada en los versos 77 y 78, en los cuales, para asegurar el éxito de la misión, le dice, es preciso que seas hábil en argumentos para que llegues a ser ladrón de las armas invencibles. En las preposiciones, el empleo de dei demuestra la necesidad imperiosa de actuar disimuladamente y convencer con técnica sofística a la víctima, como inferimos del verbo sophistenai. Odiseo, en tanto, enseña a Neoptólemo los argumentos que serán utilizados para persuadir a Filoctetes. Cuando alguien te pregunte quién eres o de dónde vienes, dile que eres hijo de Aquiles, eso no debe ser oculto, y que navegas hacia casa después de haberte abandonado la flota de los aqueos y que por ello nutres un gran odio.
Ellos en súplicas, después de haberte incitado a salir de casa, por el único medio de conquistar Ilión, no te hallaran digno de las armas de Aquiles, después de haber llegado y pedido legítimamente para ti las armas. En cambio, diéronselas a Odiseo, diciendo lo que puedes decir más bien lo que deseares contra mí, las cosas más ultrajantes. De hecho, no me afligirás con nada de eso si no hicieres estas cosas, tú lanzarás aflicción a todos los argivos. Odiseo meticulosamente planea todo aquello que va a ser dicho por Neoptólemo cuando estuviese delante de Filoctetes, y deja bien claro que el joven no debía ocultar el hecho de ser hijo de Aquiles. Ahora bien, constatamos en el verbo ocultar que el rey de Ítaca se apropia de una verdad irrefutable para conquistar la confianza de Filoctetes, pues la referencia a la ascendencia noble y heroica era un elemento consistente del discurso y una herramienta poderosa para provocar en el maliense simpatía hacia la figura que se le presentaba en aquella isla desierta. Además de eso, al aconsejar lo que no debe ser omitido, permite pensar en que existen otros elementos del discurso que de hecho no deben ser mencionados, porque no contribuirían con el alcance del objetivo propuesto. El segundo paso sería demostrar asociación con el dolor o con el mismo sentimiento de odio de su futuro interlocutor, Filoctetes. La relación de la figura de Odiseo con un acto de cobardía y de traición sería una consideración apropiada delante de alguno que sufría bastante y que tenía como responsable de sus aflicciones al itacense. Lanzar improperios contra Odiseo se tornaba pues en un medio eficiente para Neoptólemo. Además, en lo referente a la entrega de las armas de su padre al rey de Ítaca, externar su insatisfacción por ello también se convertía en una herramienta para mostrarse como un aliado potencial de Filoctetes. Hay que notar que toda esa historia no podría haber surgido de forma impulsiva de la mente de Odiseo, ya que haciendo honor a sus reconocidos epítetos homéricos, polímetis, lo más seguro es que fue engendrada en reflexiones y urdida en circunspecciones asombrosas. Finalmente, Odiseo vincula toda la estrategia, el bienestar del ejército y de la tomada de Troya con la actuación de Neoptólemo, argumentando que era el único en condición de cumplir la misión, ya que tú no navegaste comprometido por el juramento a nadie, ni por la necesidad, ni eras del primer viaje. Nada de eso puede ser refutado por mí. De suerte que si él, que posee las armas, me percibe, estoy perdido y te haré perecer por estar conmigo. A primera vista, lo que se configura era una situación enteramente inusitada, ya que el héroe Odiseo en Sófocles no asume el diálogo como Filoctetes, más bien elabora un discurso esencialmente engañoso para persuadirlo. El motivo se torna convincente para Neoptólemo en la medida en que el héroe revela que su presencia contribuirá no solo para el fracaso de la misión, sino también podría representar la muerte de ambos. Así las cosas, el engaño asume un ropaje adecuado y se inserta en un ámbito manipulador. Si Filoctetes no podía negar la historia contada por Neoptólemo por no estar presente de la misma forma, este no tendría condiciones de saber si la justificación de Odiseo era plausible, en vista de que no participó del primer viaje. Una vez más se observa cómo Odiseo se vale del desconocimiento de sus víctimas para decir muchas mentiras semejantes a verdades. El joven entonces cuestiona de esa manera pérfida de actuar de Odiseo, y es así como comienza un debate en el que, resumiendo, Neoptólemo le dice a Odiseo que es cuestionable decir mentiras para convencer a las personas, pero Odiseo le dice que no si la mentira reporta la salvación. Ahora la estratagema propuesta por Odiseo, pseudelegen, decir mentiras, era en la sociedad homérica una actitud poco loable, completamente reprensible. Consciente de que la acción de decir mentiras es una actitud antiaristocrática y demostrando perspicacia, Odiseo asevera que la acción no está circunscrita al campo del pseudos, pero sí del dolos, de la astucia, una de sus principales particularidades con la cual él prefiere actuar y por la que es conocido y obtiene gloria. Vamos a adelantarnos un poquito. Tal vez aquí.
La subordinación, la salvación del ejército y la tomada de Troya son presentadas por Odiseo como condiciones imprescindibles para convencer a Neoptólemo. No obstante, el argumento más incisivo del héroe de Ítaca para contar con la participación del joven es la posibilidad de que éste alcance la más alta distinción entre sus conciudadanos y guerreros y reciba el título honorífico de Sofos y Agathos, de sabio y bueno. El adjetivo sofos deriva del vocablo sofistes, términos que durante mucho tiempo fueron considerados análogos, teniendo en cuenta que los sofistas también serán denominados sophoi en su tarea de instruir a los ciudadanos en el arte del discurso. Es necesario recordar que en el siglo V el término sofista adquiere una connotación negativa en virtud de aplicarse a personas capaces de persuadir por el discurso, independientemente de la veracidad o falsedad de las palabras. Siendo así, que el término sofos en el pasaje en cuestión sugiere que en el joven estaría más bien asociado a la clase de sofistas que se refiere a los hombres que desempeñan hábilmente su misión y no así en Odiseo. Vamos a adelantarnos un poquito. Así las cosas, para concluir, con base en pasajes de los poemas homéricos y de Filoctetes, inferimos que la arete discursiva del héroe Odiseo presenta muchos matices distintos, pero no excluyentes. En las acciones del héroe en la guerra y en su viaje de retorno a Ítaca, notamos en los poemas homéricos que la habilidad oratoria de Odiseo le delinea un perfil positivo, pues es ese atributo el que lo distingue de los demás participantes de la toma de Troya y lo convierte en un importante articulador político y militar de los aqueos. Ejemplo de esto, su presencia en las embajadas en la organización del ejército. En Sófocles, el discurso de Odiseo es armonizado con el pragmatismo vigente del siglo V en Atenas, descomprometido con la ética y la verdad. Esto es afirmado en la relatividad del discurso, como bien se observan en los versos 98 y 99, en los que se dice que para los mortales la lengua, no las acciones, todo domina. Y asimismo en los versos 108 y 109, dice, y no considerar vergonzoso decir mentiras así. No, si la mentira trae la salvación. Odiseo en Filoctetes representa con su carácter cuestionable un nuevo modelo de arete promovida por la escuela sofista, cuyo fundamento era conquistar el objetivo sin considerar los obstáculos para conseguir el fin. Finalmente, se puede decir que el discurso del Odiseo homérico se presenta en Sófocles con las mismas características referentes en los recursos empleados en la argumentación, no obstante enriquecidos por las técnicas propias de los sofistas. Verificamos entonces que en Sófocles se presenta nítidamente una crisis entre la ideología del pasado pautada por la honra y por decir siempre la verdad y representada por los personajes Filoctetes y Neoptólemo, y la del nuevo orden social y político establecido en Atenas y representado por Odiseo, en la cual el poder de la argumentación y la persuasión se tornarían menos seguros para la obtención del suceso en la polis. De esta manera fue posible al tragediógrafo mostrar el peligro representado por los discursos seductores para la sociedad, sobre todo en lo que se refiere a la influencia negativa que ellos trazaban en relación con la educación de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Maynor, por tu charla. Ahora, y por ceñirte al tiempo también. Y ahora toca el turno de Camila Condillo, Genealogy and Time Organization in Herodotus Histories. Y ya está proyectado ahora, sí. Vamos a ver. Saca. Hello, good afternoon. Unfortunately, I don't speak Spanish, so my presentation is going to be in English. And the presentation is divided into two parts. The first part, I'm going to present the historiographical problem that originated this paper. Secondly, I'm going to propose actually a concept of genealogy that, to my view, is more appropriate to approach ancient genealogy making.
Third, I'm going to present a case study based in 3 passages in Herodotus' histories, which is in this handout here. And finally, I'm going to present my conclusions. The predominant scholarship on genealogy in the histories has concentrated on the role of genealogy in Herodotus' elaboration of a chronological system. Chronology in this debate takes different forms, varying from chronographic reconstructions of events from the Greek past to attempts at synchronizing world history. The beginning of the discussion, which laid out the terrain for this debate, can be traced back to the theory that Herodotus elaborates a generational dating system in the narrative. This theory was based on the time references that Herodotus gives in terms of generations, from which it was assumed that he employs a chronological scheme based on generations to date historical events. The main problem with this interpretation was that there is a disparity in Herodotus' application of the generational dating scheme. Such a disparity was then explained in terms of an appropriation, careless and/or inescrupulous in some critics' view, of someone else's chronological framework, very likely that of Icatius or possibly Hellanicus. Some scholars noted long ago that the role of genealogical chronology in the histories was being overestimated, and there is a relative scholarly consensus nowadays that Herodotus does not make a systematic use of a fixed generational reckoning to date events. Without dismissing the relevance of genealogy as a form of relative chronology in the histories, I would like to suggest that Herodotus' manipulation of genealogies was more sophisticated and complex. Based on both the etymology of the word genealogy and genealogy's multiple use in the ancient world, I apply a broader concept of genealogy than the one currently employed to the analysis of the evidence, and focus on the relationship between genealogical passages and the narrative context in which they appear. The results suggest that Herodotus deployed genealogies in many interrelated ways, as a form to organize time-space, as a means to establish relations of solidarity and conflict and to present characters, as a tool to create group identity, and as a rhetorical strategy in polemic debates. In this paper, I will concentrate on some of these aspects, particularly on how Herodotus used genealogy to organize time and space in the narrative. The majority of work on ancient genealogies takes genealogy for granted and neglects to define what is meant by it. These studies normally imply an assumption that genealogy designates a family tree, that is, a graphic chart listing the biological descendants of a common ancestor. This acceptation of genealogy has its advantages as a visual aid when it comes to making sense of complex chunks of kinship information. However, the idea of a genealogical tree is historically situated and socially conditioned. It generally appears in contemporary scholarship for referring to extensive records, generally derived from private family documents and/or piracy registers, available to modern aristocrats to prove their descent from noble ancestors. As such, genealogical tree expresses an automatic relationship between genealogy and aristocratic families that's not always correct, thus being an antiquated and ideologically loaded term used to refer to European aristocratic elites from the modern period onwards. In ancient genealogies, there is no significant indication of the existence of written registers to prove one's privileged social status, let alone the existence of elaborate genealogical diagrams connecting a family unit through a lengthy vertical chain or web-like list of names of relatives generation by generation. Given that there seems to exist a tension between what modern scholars understand as genealogy and its function, on the one hand, and what the ancients thought genealogy and its functions were, on the other,
I would like to suggest that narrative genealogy is a more suitable conceptual framework to account for the particularities of the genealogy in the histories, as we shall now see. The term genealogy derives from the combination of the Greek words genea and logos. As such, genealogy possesses a narrative dimension that is reinforced on two semantic levels. The first layer is present in the word genea. Genea derives from the root of the verb gignomai, to come into being, to become, which is closely related in form and meaning to genos. The meanings of genea and genos designate a wide range of social realities based on the principle of the kinship. Genea and genos appear 9 times in the histories to indicate biological categories such as mankind, the female sex, or any animal species such as bulls. They designate ethnic and political origins. They also account for divisions within a political community. In addition, genea and genos mean progeny. Herodotus evidently used the term in the sense of generation as well. Nevertheless, the all-inclusive semantic scope of this word necessarily requires them to be accompanied by additional information, specifying the nature of the relationship. In other words, to genealogize is to determine the main characteristics of biological groups and biologically framed concepts through a description of these categories in the process of their making or coming into being. The second layer of narrative in the word genealogy derives from logos. Logos denotes a wide range of meanings related to the universe of language and verbal communication, storytelling, argument, discourse, account, among others, where narrative is a preeminent feature. In this way, an account, logos, of the origin, genea, genos, explain what someone or something is through an account of whence one it came. Such explanations require the establishment of extensive and complex links among people, place, events, and situations, since it is necessary to include all the elements involved in the relationship in order to establish a context that will both attribute meaning to and reveal the operating logic of the category being described. No clearly formulated definition of genealogy has been preserved. Yet, the use of the vocabulary clearly indicates that ancient genealogy making entailed the manipulation of ancestry descent relationships to explain biological and non-biological realities, and that the storytelling connected all the elements involved in the explanation. Information about ancestry descent per se did not bear much significance. It was through storytelling and its explanatory power that an author could build on the kinship information he possessed in order to expand and adapt such materials to serve his own interests and purposes. Hence, the concept of genealogy in this study combines kinship information and storytelling as components of equal importance in ancient genealogy making. Based on the concept of narrative genealogy, I shall discuss 3 genealogical passages in Herodotus in order to understand how he manipulates genealogy in his histories. The first passage is located at the beginning of Herodotus' work. After discussing the various versions about the origins of the conflicts between Greeks and barbarians, Herodotus offers his own explanation on the matter. He then reports Croesus' story, for he holds Croesus responsible for the conflict. Our passages describe Croesus' origins and how he became the king of the Lydians. The excerpt also includes Candaulos' genealogy. Candaulos is the rightful ruler of Lydia and has his power usurped by one of Croesus' ancestors, Gyges. The second instance concerns Herodotus' speculation on a very intriguing but slippery topic, namely the boundaries of Europe and the reason why the 3 continents were named after women.
Herodotus offers different genealogical accounts to explain the names of Asia and Libya, and rehearses an explanation of his own regarding Europe, about which no one knows anything. The third passage appears in a polemic about cultural exchange, in which the genealogy of the Tyrannicides not only introduces them and their role in the account of Athenaeus' history, but also serves as evidence supporting Herodotus' claim that the Greeks revised and adopted the alphabet from the Phoenicians. Genealogies perform many roles in the histories. Due to time restrictions, I would like to emphasize only two: its function in organizing time and space. I would like to suggest that the order of events in time, relative chronology, is intimately related with the description of space, and that Herodotus' description of space relies intimately on different aspects of time. In both cases, it is generally a genealogical account that gives shape to the description. There are four aspects supporting this claim. First, space organization in these passages occurs through a human referential. In other words, it is the movement of people through space that makes us understand where a location is in relation to others. The most striking example is no doubt the report on the boundaries of the continents and their names, but the same principle is noticeable in the other examples too. It is the narrative on the origins of Croesus and Candalis, for instance, that helps the audience to make sense of the information that the Lydian kingdom was composed of all the nations west of the river Halys, which flows from the south between Syria and Paphlagonia and empties into the sea called Euxine. This piece of information alone would probably have been meaningless if one had not visited this place for themselves. To a lesser extent, but still following the same principle, the report on the Tyrannicides' origins encourages the audiences to picture a mental map of Greece by following the movements of these individuals not only within Greece itself, but even abroad. The most interesting part is that Phoenicia is not only identified by a geographical reference, but also by a mythical name, Cadmos. Thus, the organization of space in the histories does not rely exclusively on geographic knowledge or physical features of space. It is a narrative, generally a genealogical narrative, that imprints a sense of direction on a place in relation to others, as some sort of human geography. Second, because it is through the time of the narrative that a geographical location unfolds before the audience's eyes. For instance, west of the river Halys would have meant very little if the audience did not have further information from its physical description, which flows from the south between Syria and Paphlagonia and empties into the sea called Euxine, as well as from the description of its cultural identity, that is, who the Lydians were and what they represented. The same applies to the characterization of Europe, Asia, and Libya. In addition to their geographical names, Herodotus provides a physical description, and here I quote Herodotus again. The boundaries set for them are the Nile River in Egypt, and the Colchian Phasis River, though others say the boundaries are the Maetian Tanais River and the Cimmerian Ferris, as well as a genealogical accounts which not only offer an etymology of their names, but also hint at their cultural identity. Therefore, it is the narrative attached to a geographical location that helps us to make sense of the space. Third, because it is through the time of the narrative that we perceive the change in place across the time. As when Herodotus says that the Gyphirians who murdered Hipparchus descended from Phoenicians who came with Cadmus to the land now called Boeotia, and that they lived in this place after obtaining the region of Tanagra by lot. This means not only that Boeotia had not been always called that name, but also that the new immigrants introduced change to the place. In Croesus' case, the subsequent narrative that follows the account of Candalis and Croesus on origins
It's about how Croesus' ancestors went through conquest from a city, country, whichever you want to call Sardis, to a powerful and rich kingdom composed of all the nations west of the river Halys. Therefore, the physical and cultural changes of a place help us to perceive not only the passage of time, but also a certain order in this process of changing. Before it was like this, now it is like that. 4. Because chronology relies on physical evidence of a given space to establish the order of events and anchor them in reality. For instance, in the account of the Heraclids who ruled Lydia before Croesus' family, the chronology of events is based on a succession of rulers within a specific location, Lydia, and here I quote Herodotus again. The kings of this country before Agron were the descendants of Lydus, son of Attis, from whom this whole Lydian district got its name. Before that, it was called the land of the Mai. The Heraclidae, descendants of Heracles and a female slave of Iadarnos, received the sovereignty from this, and they ruled for 22 generations, or 505 years, son succeeding father. And here, close the quotation. Another example comes from an inscription in Cadmean writing on a tripod at the temple of Ismenian Apollo at Thebes of Boeotia. Herodotus concludes that this would date from about the time of Laius, the son of Labdacus, son of Polydorus and great-grandson of Cadmus. During the rule of this Laodamas, son of Eteocles, the Cadmeans were expelled by the Argives and went away to the Anchiales. The Gephyraians were left behind, but were later compelled by the Boeotians to withdraw to Athens. Close quotation. Therefore, relative chronology is either attached to physical evidence available in a given location, in this case, tripods offered at the temple of Ismenian Apollo at Thebes of Boeotia, or to a given physical location itself, in this case that I just mentioned, Lydia. So now I move on to my conclusions. In this paper, I have suggested that there is more to genealogy making in Herodotus than relative chronology. Based on the concept of narrative genealogy, I focused on the relationship between genealogical passages and the narrative context in which they appear. The results suggest that Herodotus deployed genealogies in many interrelated ways. In order to illustrate this, I have analyzed particularly how genealogies were manipulated to organize time and space in the narrative. Based on this analysis, we can conclude that 1. Genealogical chronology is a consequence of Herodotus' need to deal with chronology, rather than a deliberate attempt at creating a chronological system. 2. Time and space organization are intimately related to one another, and genealogy is a critical element in both processes. 3. It would be more appropriate to think the relationship between genealogy and history among the ancients through a combination of genealogy's various functions, be it in Herodotus' history writing in particular, or in the development of ancient historiography in general. Thank you. Muchas gracias, Camila. Y bueno, las preguntas entonces pues quedan para ellos, que ustedes si quieren pasarle el papel que se les va a dar. Y pues tenemos que cerrar ahora la mesa porque viene la mesa plenaria y los invito a quedarse. Muchas gracias y gracias a todos los participantes.